Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Valentine. Su voz sonaba extraña, casi helada cuando dijo: «Mamá, nos vamos de viaje a Italia mañana. Ya vendí tu casa de la playa y tu automóvil. Necesitábamos el dinero. Adiós». Colgó así de simple 45 años criando, sacrificándose por ella y me descartó como basura. Pero respiré profundo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo María Elena Morales. Tengo 71 años. Y hasta ese momento creí conocer a mi hija. Me había quedado viuda. 6 meses atrás mi esposo, Miguel, falleció de un infarto mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con leche y tostadas. Como siempre, me había besado la frente y dicho: «Buenos días, mi amor». Esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Valentine ha estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana, me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso sugirió que visitara al médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía era amor. Pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante años. Miguel y yo la compramos cuando Valentine tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Valentine traía a sus novios y después a su esposo Ricardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el automóvil, esa vieja camioneta que Miguel cuidaba como a un hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Valentine sabía lo que ese vehículo significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en los asientos. Cuando colgué, me quedé ahí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Miguel. Porque en ese momento, recordé algo que había olvidado completamente. 3 días antes de morir, Miguel me había entregado un sobre Manila. «María Elena, guarda esto en el cajón de tu tocador. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre, en la frialdad en la voz de Valentine, y en cómo Ricardo probablemente estaba detrás de todo. Nunca le había gustado. Siempre me vio como un estorbo. Salí del consultorio y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía automóvil, según Valentine, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Miguel, mi querido Miguel, siempre había sido un hombre que planificaba con anticipación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, gente apurada por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos también, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón del tocador y ahí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Miguel había escrito mi nombre en el frente con su pulcra caligrafía. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundo. Comenzaba a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Miguel. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su familiar caligrafía. «Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios.
No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluyendo el edificio de apartamentos, donde viven Valentina y Ricardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres también en papel. Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad, un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa, y efectivamente el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Miguel había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con números que parecían irreales. Miguel había sido conductor de autobús durante 40 años, pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Miguel explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Valentina supiera sobre nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, María Elena. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir, caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las baratijas que Valentina siempre había criticado por estar anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella, donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Miguel y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Valentina otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el auto. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Italia. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosos! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde, nuestras maletas ya están empacadas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Su ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Valentine. Que tengan un buen viaje. Ay, mamá. Sabía que entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Reí como no lo había hecho, desde que Miguel murió. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa. Me había hablado con una condescendencia insoportable. Y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el efectivo rápidamente, y habían vendido la camioneta de Miguel por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Valentina y Ricardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía muy costoso. Los vi reír, besarse y hacer planes. Parecían 2 adolescentes emocionados por una aventura. Nunca miraron hacia mi ventana, nunca se despidieron. Cuando el taxi se alejó, me senté en la cocina con una taza de té y los documentos de Miguel esparcidos sobre la mesa. Tenía que tomar algunas decisiones. Podía llamar a un abogado, reclamar mis propiedades y recuperar todo lo que me habían quitado.
pero algo me decía que había una mejor manera de manejar esto, una manera más educativa. Llamé al señor Fernández, el abogado, que había manejado los asuntos de Miguel. Había estado en el funeral, me había dado sus condolencias y me había dicho que llamara si alguna vez necesitaba algo. Bueno, ahora lo necesitaba. Señora Morales, qué gusto escucharla. ¿Cómo está? Estoy bien, señor Fernández, necesito verlo con urgencia. Encontré algunos documentos de Miguel que no entiendo muy bien. Por supuesto, puede venir a mi oficina mañana por la mañana. Allí estaré. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Soñé con Miguel. Estaba sentado en su silla favorita, leyendo el periódico, como cada mañana. Y cuando me vio, sonrió y dijo, ya era hora, mi amor, ya era hora de que te defendieras. Desperté con una sensación extraña. No era exactamente felicidad, pero tampoco era la tristeza que había sentido durante tantos meses. Era algo como determinación. Por primera vez, desde la muerte de Miguel, tenía un propósito claro que iba a recuperar lo que era mío, pero no de la manera que Valentín esperaba. A la mañana siguiente, me vestí con más cuidado de lo habitual. Me puse mi vestido color vino, el que Miguel siempre decía que me hacía ver elegante. Me arreglé el cabello y me puse un poco de maquillaje. Y cuando me miré al espejo, vi a una mujer que no había visto en mucho tiempo. Vi a una mujer fuerte. La oficina del señor Fernández estaba en el centro. Era un edificio viejo pero elegante, con pisos de mármol y grandes ventanas. Me saludó con una sonrisa cálida, pero cuando le mostré los documentos, su expresión cambió por completo. Señora Morales, esto es mucho más de lo que imaginaba. Miguel era un hombre muy inteligente. Mire, según estos papeles, usted es dueña de... Lo sé, señor Fernández, ya los he revisado. Lo que necesito saber es qué puedo hacer legalmente. El señor Fernández explicó que todo estaba en orden, que los documentos eran legítimos y que yo era la propietaria legítima de todas esas propiedades. También confirmó algo que ya sospechaba. La venta de la casa de la playa era ilegal porque Valentina no tenía derecho a venderla. Podemos recuperar la casa inmediatamente, señora Morales, y también podemos proceder con acciones legales contra su hija por fraude. No, señor Fernández, no quiero proceder con acciones legales. Quiero hacer esto de otra manera. Quiero que todo permanezca en secreto por ahora. ¿Puede ayudarme? Me miró con curiosidad, pero asintió. Por supuesto, usted es mi cliente. ¿Qué necesita? Necesito que recupere la casa de la playa discretamente. Haga lo necesario para anular esa venta fraudulenta. Y necesito que me ayude a obtener el control real de todas mis propiedades, especialmente el edificio donde vive mi hija. Entiendo. Será un proceso que tomará algunas semanas, pero es completamente factible, perfecto. Y señor Fernández, necesito que nadie sepa que estoy detrás de todo esto, al menos por ahora. Cuando salí de su oficina, sentí como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Caminé por las calles del centro observando a la gente, los edificios, la vida que continuaba con normalidad. Pero para mí todo había cambiado. Tenía un plan. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida. Oficialmente, era una viuda pobre que había sido abandonada por su hija. Pero en secreto, era una mujer rica orquestando silenciosamente la recuperación de mis bienes. El señor Fernández trabajaba eficientemente y cada pocos días me llamaba con actualizaciones sobre el progreso de los procedimientos legales. Decidí quedarme en mi casa por el momento. Era mía después de todo, aunque Valentina probablemente esperaba que me mudara a una habitación individual cada mañana me despertaba. Desayunaba en la misma mesa donde Miguel y yo habíamos compartido tantos años. Y luego salía a caminar por el vecindario. Los vecinos me saludaban con esa mezcla de lástima y curiosidad que reservan para las viudas recientes. Carmen, mi vecina de toda la vida, se me acercó una tarde mientras regaba las plantas del frente. María Elena, querida, ¿es cierto que Valentina se fue a Italia y te dejó completamente sola? Sí, Carmen, se fue con Ricardo. Tienen planes de negocios allá. ¿Y cómo vas a vivir, cariño? Todos sabemos que Miguel no dejó mucho dinero. Si supieras, pensé. No te preocupes, Carmen. Estaré bien. ¿Necesitas algo? ¿Puedo traerte algo de comida? ¿Ayudarte con las compras? Eres muy amable, pero estoy bien, de verdad. Carmen me miró con esa expresión que conocía bien. Era la misma mirada que había recibido después del funeral. Compasión mezclada con un poco de alivio de que no fuera su tragedia. Bueno, sabes dónde encontrarme si necesitas algo. Estas conversaciones se repetían constantemente. El carnicero, el panadero, la señora de la tienda de la esquina.
Todos me hablaban con ese tono suave que usan con los desafortunados, y yo asentía, sonreía y les agradecía su preocupación. Pero por dentro, una parte de mí disfrutaba esta actuación, era como vivir una doble vida. El señor Fernández me llamó un miércoles por la mañana. Señora Morales, tengo buenas noticias. Puede anular la venta de la casa de la playa. Los compradores no sabían que la venta era fraudulenta, así que recuperaron su dinero sin problemas. La casa es suya nuevamente. Excelente, señor Fernández. ¿Y el edificio donde vive Valentine? Esto es más complicado técnicamente. Usted siempre ha sido la propietaria a través de la empresa, pero necesitamos hacer algunos cambios administrativos para que tenga control directo. Eso debería tomar otras 2 semanas, perfecto. Manténme informada. Después de colgar, me senté en la cocina con mi café y pensé en Valentine. Había estado en Italia durante 3 semanas y no había sabido nada de ella. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una postal para ella había dejado de existir en el momento en que obtuvo el dinero que necesitaba. Pero sabía que eso iba a cambiar pronto. Decidí visitar la casa de la playa. Tomé el autobús hacia la costa, la misma ruta que Miguel y yo habíamos tomado cientos de veces. La casa era exactamente como la recordaba, pequeña, pintada de color crema con un porche con vista al océano. Los nuevos propietarios habían puesto algunas plantas en macetas en los escalones, pero aparte de eso, todo era igual. Me senté en la acera de enfrente y la miré durante 1 hora. Recordé las tardes de verano cuando Valentine era pequeña, corriendo en la playa y construyendo castillos de arena. Miguel asando pescado en la parrilla, mientras yo hacía ensaladas en la cocina, Valentine trayendo amigos, luego novios, luego Ricardo. Todos esos momentos felices que ella había reducido a una simple transacción comercial. Un señor mayor salió de la casa y me vio sentada allí. Se acercó con curiosidad. ¿Está bien, señora? Sí, gracias. Solo estoy recordando. Conocía a los antiguos propietarios. Sí, los conocía muy bien. Qué lástima lo que pasó. Nos dijeron que la señora mayor estaba muy enferma y necesitaba vender rápido. Pensamos que era una ganga, pero resultó que la venta no era legal. Tuvimos que devolver la casa. ¿Los conoció personalmente? No, hicimos todo a través de intermediarios, pero nos dijeron que la hija estaba manejando todo porque la madre no podía. ¡Qué situación tan triste! Si supieras qué tan triste realmente era, pensé. Bueno, me alegra que no perdieran su dinero. Sí. Afortunadamente, todo salió bien. Aunque ahora tenemos que buscar otra casa. Nos gustaba mucho esta, me fui de allí con el corazón pesado. No era solo el dinero lo que dolía. Era la facilidad con la que Valentine había mentido sobre mí. Había inventado una historia sobre mi enfermedad. Había usado mi supuesta vulnerabilidad para justificar sus acciones. Para ella, yo no era una persona con sentimientos, sino un obstáculo que debía ser removido. Esa noche, llamé al señor Fernández otra vez. Señor Fernández, necesito que me ayude con algo más. Quiero recuperar la camioneta de Miguel también. Eso será más difícil, señora Morales. La camioneta estaba a su nombre, pero su hija tenía un poder notarial que le permitía venderla. ¿Cómo es posible? Aparentemente, usted firmó ese poder hace unos meses después de la muerte de su esposo. ¿No lo recuerda? Ahí estaba, el momento en que Valentine había comenzado a planear todo esto. Recordaba vagamente haber firmado algunos papeles que ella me había traído, diciéndome que eran para facilitar los arreglos del funeral y la herencia. Había estado tan confundida por el dolor que firmé sin leer. Qué ingenua había sido. Entiendo, señor Fernández. ¿Hay alguna manera de recuperarla? Podemos intentarlo, pero será más complicado. Estaba sentada en la sala de espera del consultorio médico cuando sonó mi teléfono. Era mi única hija, Valentine. Su voz sonaba extraña, casi helada cuando dijo, «Mamá, nos vamos de viaje a Italia mañana. Ya vendí tu casa de la playa y tu automóvil. Necesitábamos el dinero. Adiós». Y colgó así de simple 45 años criando, sacrificándose por ella y me descartó como basura. Pero respiré profundo y sonreí porque había algo que mi querida hija no sabía. Me llamo María Elena Morales. Tengo 71 años. Y hasta ese momento creí conocer a mi hija. Me había quedado viuda. 6 meses atrás mi esposo, Miguel, falleció de un infarto mientras desayunábamos, tal como lo habíamos hecho cada mañana durante 45 años. Esa mañana, él me había servido café con leche y tostadas.
como siempre, me había besado la frente y dicho, «Buenos días, mi amor», esas fueron sus últimas palabras. Desde entonces, Valentín ha estado más presente en mi vida, o eso creía yo. Venía a visitarme 3 veces por semana, me ayudó con los arreglos del funeral y me acompañaba al supermercado. Incluso sugirió que visitara al médico para un chequeo general. «Mamá, necesitas cuidarte mejor ahora que estás sola», decía con esa sonrisa que yo creía era amor. Pero ahora entendía que era por conveniencia. La casa de la playa había sido nuestro refugio durante años. Miguel y yo la compramos cuando Valentina tenía 15 años, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cada verano íbamos allí construyendo recuerdos, celebrando cumpleaños y navidades. Valentina traía a sus novios y después a su esposo Ricardo. Yo cocinaba para todos, limpiaba y lavaba la ropa. Era nuestra tradición familiar. Nunca pensé que ella lo vería solo como dinero. Y el automóvil, esa vieja camioneta que Miguel cuidaba como a un hijo. La lavaba cada domingo, cambiaba el aceite religiosamente y siempre la estacionaba en el mismo lugar, bajo la sombra del árbol. Valentina sabía lo que ese vehículo significaba para mí. Era lo último que me quedaba de él. Su aroma aún permanecía en los asientos. Cuando colgué, me quedé ahí, en esa incómoda silla de plástico verde, rodeada de otras personas enfermas. Y por primera vez en meses, no lloré. Algo extraño sucedió dentro de mí. Una calma que no había sentido desde la muerte de Miguel. Porque en ese momento, recordé algo que había olvidado completamente 3 días antes de morir. Miguel me había entregado un sobre Manila. «María Elena, guarda esto en el cajón de tu tocador. Si algo me pasa, ábrelo después de un tiempo, pero solo cuando te sientas lista». Lo había guardado sin pensarlo mucho. Después del funeral, con tanto dolor y tantos arreglos, simplemente lo olvidé. Pero ahí estaba, esperándome en casa. La enfermera me llamó para entrar al consultorio. El doctor me examinó y dijo que estaba en buena salud para mi edad, que solo necesitaba descansar más y comer mejor. Asentí y sonreí, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en ese sobre, en la frialdad en la voz de Valentina, y en cómo Ricardo probablemente estaba detrás de todo. Nunca le había gustado. Siempre me vio como un estorbo. Salí del consultorio y caminé lentamente hasta la parada del autobús. Ya no tenía automóvil, según Valentina, pero mientras esperaba, no pude evitar sonreír. Había algo poético en todo esto. Mi hija pensó que me había dejado sin nada. Pero lo que no sabía era que Miguel, mi querido Miguel, siempre había sido un hombre que planificaba con anticipación. El autobús llegó y me senté junto a la ventana. Observé la ciudad pasar. Las casas, las tiendas, gente apurada por todas partes, todos con sus propias tragedias, sus propios secretos. Yo también tenía los míos también, y estaba a punto de descubrirlos. Cuando llegué a casa, fui directo a mi habitación. Abrí el cajón del tocador y ahí estaba el sobre Manila, exactamente donde lo había dejado. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. Podía sentir que había varios documentos dentro. Miguel había escrito mi nombre en el frente con su pulcra caligrafía. Me senté en la cama que habíamos compartido durante tantos años y respiré profundo. Comenzaba a oscurecer afuera y la casa se llenaba de esas sombras familiares que ya no me asustaban. Abrí el sobre lentamente, como desenvolviendo un regalo de cumpleaños. Lo que encontré dentro cambiaría todo. Lo que encontré en ese sobre me dejó sin aliento. Había documentos legales, escrituras, certificados bancarios y una carta manuscrita de Miguel. Mis ojos se llenaron de lágrimas al leer su familiar caligrafía. «Mi querida María Elena, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no contarte todo mientras estaba vivo, pero quería protegerte de preocupaciones. A lo largo de los años, invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos otras 6 propiedades, incluyendo el edificio de apartamentos, donde viven Valentina y Ricardo. También tenemos acciones en 3 empresas que valen más de lo que puedes imaginar. Eres rica, mi amor. Siempre fuiste rica, pero ahora lo eres también en papel». Mis manos temblaban mientras revisaba los documentos. Había escrituras de casas en diferentes barrios de la ciudad. Un condominio en el centro, un pequeño motel en la costa. Y efectivamente el edificio de 20 pisos donde vivía mi hija. Miguel había sido el propietario silencioso durante los últimos 10 años, pero había puesto todo a nombre de una empresa que yo no conocía. Y según los papeles, yo era la única heredera de esa empresa. También había estados de cuenta bancarios de cuentas que nunca supe que existían, con números que parecían irreales. Miguel había sido conductor de autobús durante 40 años.
Pero aparentemente también había sido un inversionista muy inteligente. Cada centavo que ahorramos, cada sacrificio que hicimos, él lo había multiplicado en silencio, y yo nunca supe nada. En la carta, Miguel explicaba que había mantenido todo en secreto porque no quería que me preocupara por el dinero, ni que Valentina supiera sobre nuestra verdadera situación financiera. Conoces a nuestra hija, María Elena. Si supiera que tenemos tanto dinero, su actitud cambiaría. Quiero que nos ame por quienes somos, no por lo que tenemos. ¡Qué ironía! Nuestra hija nos había dejado pensando que no teníamos nada, cuando en realidad lo teníamos todo. Esa noche no pude dormir, caminé por la casa, tocando los muebles viejos y las baratijas que Valentina siempre había criticado por estar anticuadas. Miré las fotos familiares en la pared, especialmente aquella, donde ella tenía 5 años, sentada en el regazo de Miguel y riendo. ¿Dónde se fue esa niña dulce? ¿Cuándo se volvió tan fría, tan calculadora? Al día siguiente, temprano en la mañana, sonó el teléfono. Era Valentina otra vez. Su voz sonaba diferente, más suave, pero yo ya había aprendido a desconfiar de esos cambios de tono. Mamá, ¿cómo estás? Quería decirte que ya transferimos el dinero de la casa y el auto. Depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te ayudará a vivir unos meses mientras buscas algo más pequeño. ¿Mi parte? Pregunté, manteniendo mi voz calmada. Sí, mamá. Obviamente no íbamos a dejarte sin nada. Te dimos el 30%. Es justo, ¿no? Necesitamos el dinero para nuestra inversión en Italia. Ricardo tiene una oportunidad de negocio increíble allá. 30% de mis propias cosas. ¡Qué generosos! Ya veo, cariño. ¿Y cuándo se van? Esta tarde, nuestras maletas ya están empacadas. Estaremos fuera al menos 6 meses. Quizás más si el negocio va bien. Pero no te preocupes, mamá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un apartamento pequeño. Algo que se ajuste a tus necesidades. Su ajuste a mis necesidades. Como si ella supiera cuáles eran mis necesidades. Está bien, Valentine. Que tengan un buen viaje. Ay, mamá. Sabía que entenderías. Siempre has sido tan comprensiva. Te queremos mucho. Y colgó. Me quedé ahí con el teléfono en la mano. Y por primera vez en meses, me reí. Reí como no lo había hecho, desde que Miguel murió. La situación era tan absurda que era cómica. Mi hija me había robado, me había echado de mi propia casa. Me había hablado con una condescendencia insoportable. Y todo para financiar una aventura europea que probablemente sería un desastre. Pero lo que más me molestaba no era el dinero. Era la facilidad con la que me había descartado. 45 años de mi vida dedicados a ella, de sacrificio, de amor incondicional, y me había borrado de su vida con una llamada telefónica de 2 minutos. Eso era lo que realmente dolía. Revisé mi cuenta bancaria en línea. Efectivamente, habían depositado una cantidad que probablemente les parecía generosa, pero para mí era una burla. Habían vendido la casa de la playa por mucho menos de lo que valía, probablemente porque necesitaban el efectivo rápidamente, y habían vendido la camioneta de Miguel por una miseria. Esa tarde, desde mi ventana, vi a Valentina y Ricardo cargar sus maletas en un taxi. Él llevaba 2 maletas enormes. Ella tenía un bolso de mano que parecía muy costoso. Los vi reír, besarse y hacer planes. Es complicado. Si podemos probar que ella no lo sabía, podríamos sacarla de algunas deudas. Pero va a ser un proceso largo y costoso. ¿Qué tan costoso? Para un buen abogado especializado en este tipo de casos, probablemente $50,000, y no hay garantía de éxito, entiendo. ¿Y si ella simplemente paga las deudas? Si tiene el dinero, esa sería la solución más rápida. Pero dudo que tenga acceso a esa cantidad. Señor Fernández, quiero que prepare todos los documentos necesarios para sacar a mi hija de estas deudas. Pero no le diga nada todavía. ¿Va a pagar usted, señora Morales? Voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi hija, pero esto tiene que manejarse de una manera muy específica. Cuando colgué, encontré a Valentina en la sala, mirando las joyas con una expresión triste. Se veía perdida, como una niña que había roto su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. ¿En qué piensas, cariño? En papá. En lo decepcionado que estaría de mí si pudiera ver lo que hice con mi vida. Tu padre te amaba mucho, Valentine. Él entendería. No, mamá. Él me enseñó a ser responsable, a valorar la familia, a no ser egoísta. Y yo hice exactamente lo contrario.
Abandoné a mi madre por un hombre que resultó ser un mentiroso. Vendí los recuerdos de mi familia por dinero. Arruiné todo lo que él construyó. Por primera vez desde que había regresado, escuché un arrepentimiento genuino en su voz. No era solo lamentarse por las consecuencias de sus acciones, sino un verdadero reconocimiento de que había hecho algo moralmente incorrecto. Las personas cometen errores, cariño. Lo importante es aprender de ellos. ¿Pero cómo aprendo de esto, mamá? ¿Cómo arreglar el daño que he causado? Ahí estaba la pregunta que había estado esperando. Valentina finalmente estaba lista para enfrentar la verdad sobre sus acciones y sus consecuencias. Pero aún no era el momento de revelar mi carta final. Primero, tenía que dejarla tocar fondo completamente. Los siguientes días fueron cruciales para mi plan. Valentina decidió vender la mayoría de las joyas, quedando solo con el anillo de compromiso que Miguel me había dado y un pequeño collar que había pertenecido a su abuela. La vi prepararse para ir a las joyerías, investigar precios y negociar con compradores. Era doloroso verla reducir décadas de historia familiar a transacciones comerciales, pero era necesario para que entendiera el peso real de sus decisiones. Mamá, conseguí $180,000 por las joyas, me dijo una tarde, contando los billetes sobre la mesa de la cocina. Es menos de lo que esperaba, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? No tengo opción. Si no pago algo pronto, van a embargar todo. Incluso esta casa podría estar en riesgo si prueban que tengo algún tipo de conexión legal con las propiedades. Qué irónica era la situación. Valentina estaba preocupada por perder una casa que yo poseía, pagando las deudas de un hombre que la había abandonado, con dinero de joyas que habían pertenecido al mismo hombre que había creado la fortuna que podría salvarla. Esa noche, mientras organizaba los documentos de deuda sobre la mesa, recibí otra llamada del señor Fernández. Señora Morales, tengo noticias importantes. Logramos localizar a Ricardo. ¿Dónde está? En París, tal como su hija sospechaba. Pero aquí está lo interesante. Está intentando obtener residencia francesa a través de un matrimonio falso con esa joven que su hija mencionó. ¿Un matrimonio falso? Sí. Aparentemente, la chica necesita papeles y él necesita una forma de quedarse en Europa sin ser deportado. Pero lo más importante es que encontramos evidencia de que, deliberadamente falsificó los documentos de su hija con la intención de huir del país. Eso significa que, Valentina, puede salir de las deudas. Con esta evidencia, sí podemos probar fraude y coerción. Su hija no tendrá que pagar nada por lo que Ricardo hizo a sus espaldas. Era perfecto. Tenía una manera de salvar a Valentina de todas sus deudas legalmente, sin que ella sospechara que yo tenía el dinero para hacerlo. Señor Fernández, quiero que inicie el proceso legal inmediatamente. No le he dicho nada a mi hija todavía. Quiero que el proceso esté completamente terminado antes de decirle. No quiero darle falsas esperanzas. Entendido. Esto tomará unas 3 semanas, quizás un mes. Perfecto. Cuando colgué, Valentina me miró con curiosidad. ¿Quién era, mamá? Una señora que preguntaba por la señora Vega, nuestra vecina de la esquina. Tenía el número equivocado. Mentir se había vuelto fácil. Cada día que pasaba, me sentía más cómoda con esta doble vida que estaba llevando. Por un lado, era la madre pobre y abandonada que Valentina creía que era. Por el otro, era una mujer rica, orquestando silenciosamente la salvación y educación de mi hija. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Valentina luchar con decisiones que nunca había tenido que tomar, como estirar el dinero para comida, como negociar con acreedores, como buscar trabajo cuando tu historial crediticio está arruinado. Era una educación cruel pero necesaria. Mamá, fui a 3 entrevistas de trabajo hoy, me dijo una noche, llegando a casa con los pies hinchados y el rostro cansado. 2 de ellas me dijeron que no pueden contratarme por los problemas legales pendientes. La tercera me ofreció un trabajo de medio tiempo limpiando oficinas por las noches. ¿Vas a aceptarlo? No tengo opción. Paga muy poco, pero es mejor que nada y puedo trabajar por la noche para seguir buscando algo mejor durante el día. Ver a mi hija, que había vivido una vida cómoda durante más de 40 años, preparándose para limpiar oficinas por la noche, me rompió el corazón. Pero también me llenó de orgullo. Finalmente estaba enfrentando la realidad sin esperar que alguien más resolviera sus problemas. ¿Estás segura de que puedes manejar tanto trabajo físico? Tendré que aprender. No puedo seguir siendo una carga para ti, mamá. Ya es bastante malo que me dejes vivir aquí gratis. Esta es tu casa, Valentina.
No, mamá. Esta es tu casa y estoy aquí por tu generosidad, pero no voy a abusar de ella para siempre. Una noche, mientras Valentina estaba en su primer turno de limpieza, Carmen vino a visitarme. Se sentó en la cocina conmigo, bebiendo té y mirando las fotos familiares en las paredes. María Elena, tengo que preguntarte algo. ¿Sabías que Valentina iba a regresar en estas condiciones? ¿A qué te refieres? Bueno, cuando se fue parecía tan segura de sí misma, tan arrogante. Hablaba de la gran vida que iba a tener en Italia, de lo exitoso que era Ricardo. Y ahora está de vuelta, completamente destrozada, trabajando en un empleo de limpieza. Viviendo contigo otra vez. La vida da muchas vueltas, Carmen. Sí, pero hay algo más. He estado observando a Valentina estos días y se ve diferente. No solo triste, sino humilde, como si hubiera aprendido algo importante. Carmen siempre había sido muy perceptiva. ¿Qué crees que aprendió? Creo que aprendió el valor de las cosas que daba por sentadas, como tener una madre que la ama incondicionalmente. Tal vez. Carmen, ¿puedo decirte algo? Cuando Valentina se fue y te trató tan mal, muchas de nosotras pensamos que nunca la perdonarías. Pero aquí estás cuidándote otra vez, dándole un hogar cuando no tienes a dónde ir. Es mi hija. Carmen, sí, pero no toda madre haría lo que tú estás haciendo, especialmente después de ser tratada de la manera en que te trataron. Si Carmen supiera la verdad completa, yo tenía el poder de resolver todos los problemas de Valentina, pero estaba eligiendo dejarla sufrir un poco más para que aprendiera la lección completa. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto? Creo que estás haciendo lo que haría una buena madre. Pero también creo que Valentina necesita entender completamente lo que perdió cuando te abandonó. ¿A qué te refieres? Creo que necesita valorarse no solo como la madre que la rescata cuando está en problemas, sino como la mujer fuerte que construyó una vida estable durante 45 años. Necesita respetarte, no solo necesitarte. Carmen había dado en el clavo. Ese era exactamente el punto de todo mi plan. No quería que Valentina regresara a mí por desesperación. Quería que regresara por respeto genuino y amor maduro. ¿Y cómo crees que eso puede suceder? Creo que ya está sucediendo. La he visto estos últimos días, María Elena. La forma en que te habla ahora es completamente diferente. Ya no es la hija que te da órdenes o te trata como una carga. Ahora es una mujer adulta que está genuinamente agradecida de tener una madre como tú. Esa noche, cuando Valentina regresó de su trabajo, la vi llegar cansada, pero con una nueva dignidad. Había ganado esos pocos dólares con su propio esfuerzo, y eso significaba algo para ella. ¿Cómo estuvo tu primer día? Difícil, pero no tan malo como pensé. Las otras señoras que trabajaban allí me ayudaron mucho. Una de ellas, la señora Ramírez, me enseñó trucos para limpiar más eficientemente. ¿La señora Ramírez? Sí. Tiene 60 años y ha estado limpiando oficinas durante 20 años. Me dijo que comenzó después de que su esposo la dejó con 3 niños pequeños. Dice que no es el trabajo que soñó, pero que le dio independencia y dignidad. Suena como una mujer sabia. Lo es. Dijo algo que me hizo pensar mucho. Me dijo que hay 2 tipos de personas que terminan haciendo este trabajo, las que están ahí porque nunca tuvieron oportunidades y las que están ahí porque arruinaron las oportunidades que sí tuvieron. Me preguntó en qué grupo estaba yo. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que tuve todas las oportunidades del mundo, una familia que me amaba, un hogar estable, una herencia, y que lo arruiné todo, siguiendo a un hombre sin valor. ¿Qué dijo ella? Sonrió y dijo, bueno, cariño, entonces al menos sabes exactamente por qué estás aquí. Eso te pone un paso adelante de la mayoría de la gente. Valentina me sirvió un vaso de agua y se sentó conmigo en la mesa. Mamá, quiero que sepas algo. Estas últimas semanas han sido las más difíciles de mi vida, pero también las más importantes. ¿Por qué? Porque finalmente entiendo lo que realmente importa. No es el dinero, no es vivir en el apartamento más lujoso. No es impresionar a la gente, es tener personas que genuinamente te aman, que están ahí cuando todo se derrumba. Valentine. No. Déjame terminar. Tienes todo el derecho de odiarme por lo que te hice. Te abandoné cuando más me necesitabas. Tomé todo lo que papá te dejó. Te traté como si fueras un estorbo. Y ahora estoy aquí otra vez, esperando que me perdones y me cuides. Ya te perdoné, cariño, pero yo no me he perdonado a mí misma.
y no lo haré hasta que demuestre que realmente he cambiado, que he aprendido de mis errores. El señor Fernández me llamó a la mañana siguiente. Señora Morales, tengo excelentes noticias. El proceso legal está casi completo. Podemos sacar a su hija de todas las deudas de Ricardo. Era el momento. Después de semanas de ver a Valentina luchar, trabajar y reflexionar sobre sus errores, había llegado finalmente el momento de mostrarle que nunca había estado sola, que siempre había tenido a alguien vigilándome silenciosamente. Señor Fernández, quiero que organice una reunión. Es hora de que mi hija conozca toda la verdad. El señor Fernández organizó la reunión para el viernes por la mañana en su oficina. Le dije a Valentina que había hecho una cita con un abogado que podría ayudarla con sus problemas legales, pero no expliqué los detalles. Aceptó venir, aunque estaba nerviosa por el costo de la consulta. Mamá, no tengo dinero para pagar a un abogado. Apenas tengo suficiente para cubrir los gastos básicos. No te preocupes por eso ahora, cariño. Simplemente escuchemos lo que tiene que decir. Llegamos a la oficina del señor Fernández a tiempo. Valentina se había vestido con su mejor ropa, que ahora le quedaba un poco grande en su cuerpo más delgado. Estaba nerviosa, retorciendo sus manos, esperando otra pieza de malas noticias en su interminable lista de problemas. El señor Fernández nos saludó con su sonrisa profesional habitual. Señora Morales, señorita Morales, gracias por venir. Gracias por recibirnos, respondió Valentina, aunque debo advertirle que mi situación financiera es muy complicada y probablemente no pueda pagar honorarios altos. De eso es exactamente de lo que vamos a hablar, dijo el señor Fernández, intercambiando una mirada conmigo. Pero primero, necesito que reviséis estos documentos. El señor Fernández le entregó a Valentina una carpeta gruesa. Ella la abrió y comenzó a leer. Su expresión cambió gradualmente de confusión a sorpresa. No entiendo. Estos documentos dicen que Ricardo falsificó mi firma, que hay evidencia de fraude, que no soy responsable de las deudas. Así es. Hemos estado investigando su caso durante las últimas semanas. Encontramos suficiente evidencia para probar que usted fue víctima de fraude de identidad. ¿Pero cómo es posible? ¿Quién pagó por esta investigación? No tengo dinero para esto. El señor Fernández me miró. Era mi momento. Valentina, hay algo que necesito decirte. ¿Qué, mamá? Respiré profundo. Después de semanas de actuar, finalmente iba a revelar la verdad. Tu padre me dejó más de lo que sabías. Mucho más. ¿Qué quieres decir? Señor Fernández, muéstrele los otros documentos. El señor Fernández sacó una segunda carpeta y se la entregó a Valentina. Esta vez, los documentos eran las escrituras de propiedades, los estados de cuenta bancarios, los certificados de inversión, toda la fortuna que Miguel había construido en secreto. Valentina leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó por una gama completa de emociones. Confusión, incredulidad, sorpresa y finalmente comprensión. Mamá, esto dice que eres la dueña del edificio donde vivía. Sí. Y que tienes otras propiedades, cuentas bancarias, inversiones. Sí. Esto significa que cuando vendí la casa de la playa, era tu casa y la venta fue fraudulenta. Ya la recuperé. Valentina miró fijamente los papeles, tratando de procesar la información. ¿Cuánto tiempo has sabido esto? Desde el día que me llamaste, desde el consultorio del médico. ¿Sabías todo esto cuando regresé de Italia pidiendo ayuda? Sí. ¿Sabías que podías resolver todos mis problemas cuando me veías llorar cada noche? Sí, hubo un largo silencio tenso. Valentina cerró las carpetas y me miró directamente a los ojos. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me dejaste sufrir cuando podías haberme ayudado? Esta era la pregunta que había estado esperando durante semanas. Porque necesitabas aprender algo que no podías aprender de ninguna otra manera. ¿Qué? Necesitabas aprender el valor de las cosas que habías perdido. El valor de la familia, del respeto, de la responsabilidad. Cuando me abandonaste, no solo me quitaste dinero, me quitaste la dignidad, me quitaste el amor, me quitaste confianza. Valentina comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de autocompasión como las que había derramado durante estas semanas. Eran lágrimas de comprensión profunda. Te abandoné cuando más me necesitabas. Sí. Te traté como a la basura. Sí. Me salvaste de todos modos. Sí, pero no de la manera que esperabas. No te salvé dándote dinero para que siguieran cometiendo los mismos errores. Te salvé dejándote tocar fondo para que aprendieras a salvarte a ti misma.
El señor Fernández intervino discretamente. Señorita Morales, su madre ha pagado todos los gastos legales para liberarla de las deudas de Ricardo. También ha recuperado todas las propiedades que fueron vendidas fraudulentamente. Está completamente libre de problemas legales. El trabajo de limpieza que conseguí. Puedes renunciar si quieres, dije, pero espero que no lo hagas. ¿Por qué? Porque ese trabajo te está enseñando algo que nunca aprendiste cuando todo era fácil. Te está enseñando el valor de tu propio esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto, la importancia de valorar cada peso que ganas. Valentín se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no había visto en años. No era la mirada de una hija que necesita a su madre, sino la mirada de una mujer adulta que respeta a otra mujer. ¿Me perdonas, mamá? Te perdoné hace mucho tiempo, cariño. La pregunta es, ¿puedes perdonarte a ti misma? No sé si puedo. Hice cosas imperdonables. Las personas cometen errores, Valentín. Lo importante es lo que hacemos después de reconocer esos errores. El señor Fernández nos dejó solas en su oficina por unos minutos. Valentín y yo nos sentamos en silencio, procesando todo lo que había sucedido. Mamá, quiero que sepas algo. Incluso si no tuvieras todo este dinero, incluso si realmente fueras la viuda pobre que pensaba que eras, habría aprendido la misma lección. ¿Qué lección? Que no hay nada más valioso que tener a alguien que te ama incondicionalmente. Durante estas últimas semanas, lo único que me mantuvo cuerda fue saber que tenía un hogar contigo. Que no importa cuánto hubiera arruinado mi vida, tú seguías siendo mi madre. Eso nunca cambiará, Valentín. Lo sé. Pero también sé que nunca puedo dar ese amor por sentado otra vez. Tengo que ganármelo cada día con respeto, con gratitud, con acciones, no solo con palabras. Salimos de la oficina del señor Fernández con una relación completamente nueva. Ya no éramos madre e hija unidas por sangre y hábito. Éramos dos mujeres adultas que se habían elegido mutuamente después de pasar por la prueba más difícil imaginable. Las siguientes semanas fueron de reconstrucción, pero no del tipo que Valentín esperaba, aunque ahora sabía que yo tenía suficientes recursos para resolver todos sus problemas. Decidió mantener su trabajo nocturno de limpieza. Mamá, necesito terminar lo que empecé, me dijo una tarde, mientras se preparaba para el trabajo. No puedo simplemente volver a una vida cómoda como si nada hubiera pasado. ¿Estás segura? No tienes que castigarte para siempre. No es un castigo. Es una forma de recordar quién era y quién quiero ser ahora. La vi ponerse su uniforme de trabajo, algo impensable hace unos meses, cuando vivía en el condominio de lujo con Ricardo. Pero había algo diferente en su postura, en la forma en que se movía. Ya no era la mujer destrozada que había llegado llorando a mi puerta. Era alguien que había encontrado dignidad en el trabajo honesto. Carmen vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada pocos días, desde que Valentín había regresado. María Elena, hay algunos rumores muy extraños circulando por el vecindario. ¿Qué tipo de rumores? La gente está diciendo que no eres tan pobre como todos pensábamos. Alguien vio a Valentín saliendo de una oficina de abogados muy elegante en el centro y luego la vieron pagando todas sus deudas en el banco. Eso cuesta mucho dinero. María Elena. La gente habla mucho, Carmen, sí, pero también están diciendo que recuperaste tu casa de la playa y que de alguna manera lograste resolver todos los problemas legales de Valentín. Eso cuesta mucho dinero, María Elena. Carmen me conocía demasiado bien como para engañarla por mucho tiempo. ¿Qué quieres saber exactamente? Quiero saber si mi amiga de 40 años me ha estado mintiendo sobre su situación. Me serví una taza de té y me senté frente a ella. Era hora de ser honesta con alguien más. Miguel me dejó más de lo que nadie sabía. Carmen, ¿mucho más? ¿Cuánto más? Suficiente para que Valentín y yo nunca tengamos que preocuparnos por el dinero otra vez. Carmen guardó silencio por un momento, procesando la información. ¿Y por qué fingiste ser pobre todos estos meses? Porque necesitaba que Valentín aprendiera algo que no podía aprender de ninguna otra manera. Le conté toda la historia. La cruel llamada telefónica de Valentín, mi plan de venganza silenciosa, las semanas de verla tocar fondo y finalmente la revelación en la oficina del señor Fernández. María Elena, eso es brillante y terrible al mismo tiempo.
¿Terrible? Sí, porque dejaste que tu propia hija sufriera cuando podías haberla ayudado inmediatamente. Pero también brillante porque entiendo por qué lo hiciste. Valentina necesitaba aprender el valor de lo que había perdido. Si simplemente le hubieras dado dinero para resolver sus problemas, habría aprendido que siempre hay alguien que la rescatará de las consecuencias de sus malas decisiones. Exactamente. Pero María Elena, ¿no te dolió verla sufrir? Cada día. Cada noche la veía llorar. Cada mañana la veía levantarse para ir a trabajar cansada y derrotada. Pero sabía que, si la rescataba demasiado pronto, no habría aprendido la lección completa. ¿Y crees que la aprendió? Mírala tú misma. Valentina sabe que ahora tiene acceso a suficiente dinero para vivir cómodamente, pero eligió mantener su trabajo. Sabe que puede mudarse a un lugar mejor, pero decidió quedarse aquí conmigo. Sabe que no tiene que preocuparse por las deudas, pero está usando sus propios ahorros para ayudar a otras mujeres en situaciones similares. ¿Está ayudando a otras mujeres? Se hizo amiga de las señoras, con las que trabaja, y está usando parte del dinero que ganó limpiando oficinas para ayudar a una compañera de trabajo que está teniendo problemas para pagar la guardería de su hijo. Carmen sonrió. Esa no es la Valentine que se fue a Italia. No, no lo es. Valentina entiende que el dinero es una herramienta, no una meta. Entiende que la dignidad viene del trabajo y el respeto, no de las posesiones materiales. Esa noche, cuando Valentina regresó del trabajo, me encontró leyendo en la sala. Mamá, tengo que decirte algo. Hoy la señora Ramírez me preguntó si yo era la hija de la señora rica del lado norte de la ciudad. ¿Qué le dijiste? Le dije que sí, que tiene suficiente dinero para que yo no tenga que trabajar. ¿Y sabes qué me preguntó después? ¿Qué? Me preguntó por qué seguía trabajando. Así que le expliqué que es porque necesito demostrarme a mí misma que puedo sostenerme por mi cuenta. ¿Y qué dijo? Sonrió y dijo, cariño, esa es la diferencia entre ser rico y actuar rico. Tu mamá te enseñó cómo ser verdaderamente rica. La señora Ramírez es muy sabia. Lo es. Y me hizo entender algo importante. No se trata del dinero que tienes, sino de cómo lo usas y cómo te relacionas con él. Valentine se sentó conmigo en el sofá. Mamá, he tomado una decisión. Voy a seguir viviendo aquí contigo, pero no como una hija que ha vuelto a casa de sus padres. Quiero quedarme aquí como una mujer adulta que elige compartir su vida con su madre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que voy a pagar mi parte de los gastos. Voy a contribuir al mantenimiento de la casa y voy a tratar esta relación como una asociación entre dos mujeres independientes que se aman y respetan mutuamente. Valentine, no necesitas. Sí. Necesito. Mamá, necesito que nuestra relación sea diferente de lo que era antes. Antes era una hija que daba por sentado el amor y el cuidado de su madre. Ahora quiero ser una mujer adulta que valora y cuida la relación más importante de su vida. ¿Y tu trabajo? Voy a seguir trabajando, pero no necesariamente limpiando oficinas para siempre. Quiero volver a estudiar. Quiero prepararme para hacer algo más significativo con mi vida. Pero quiero hacerlo paso a paso, ganándome cada oportunidad. ¿Tienes alguna idea de qué quieres estudiar? Sí, quiero estudiar trabajo social. Estas últimas semanas me han enseñado cuántas personas están pasando por situaciones difíciles sin tener a nadie que las apoye. Quiero usar los recursos que tenemos para ayudar a otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Era perfecto. Valentine no solo había aprendido a valorar lo que tenía, sino que había encontrado una forma de usar su experiencia para algo constructivo. ¿Y qué hay de Ricardo? El señor Fernández me dijo que fue arrestado en Francia por el matrimonio fraudulento. Va a ser deportado pronto, pero honestamente, mamá, ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿No sientes ningún resentimiento? No. Ricardo me hizo un favor sin siquiera saberlo. Si no me hubiera abandonado y traicionado, nunca habría tocado fondo. Y si nunca hubiera tocado fondo, nunca habría aprendido a valorar verdaderamente lo que tengo. Esa noche, por primera vez en meses, me acosté completamente en paz. Mi plan había funcionado perfectamente. Valentine no solo había aprendido las lecciones que necesitaba aprender, sino que había salido de la experiencia como una persona más fuerte, más sabia y más compasiva. Miguel estaría tan orgulloso. 6 meses después, nuestra vida había encontrado un nuevo equilibrio que ninguna de nosotras podría haber imaginado antes. Valentine terminó sus estudios de trabajo social con excelentes calificaciones, y yo decidí usar algunos de mis recursos para establecer una fundación para ayudar a mujeres en situaciones de violencia doméstica y abandono financiero.
Mamá, llegó la carta de la universidad, dijo Valentine una mañana, entrando a la cocina con un sobre en las manos. Fui aceptada en el programa de maestría. Empiezo el próximo semestre. Pero mamá, quiero que sepas que voy a pagarlo con mis propios ahorros. He estado ahorrando dinero de mi trabajo en la ciudad. El salario no era alto, pero había aprendido a vivir con lo esencial y a valorar cada peso que ganaba. ¿Estás segura? Podemos pagar fácilmente la maestría. Lo sé, pero necesito hacerlo por mi cuenta. Es parte de quien soy ahora. Carmen vino a visitarme esa tarde, como lo había hecho cada viernes durante los últimos meses. Se había convertido en confidente de ambas, observando nuestra transformación con fascinación. María Elena. Tengo que confesar algo, dijo, sirviéndose una segunda taza de té al principio. Pensé que había sido muy cruel con Valentine. ¿Y qué piensas ahora? Ahora pienso que fuiste la madre más sabia que he conocido. Mira a tu hija. De verdad, mírala. Era cierto. La Valentine, que estaba en la sala estudiando para sus exámenes, era completamente diferente de la que se había ido a Italia meses atrás. Esta Valentine tenía una serenidad que venía de dentro, una confianza que se basaba en sus propios logros, no en posesiones materiales. ¿Sabías que vi a Valentine en el supermercado ayer comprando verduras para una familia que está ayudando a través de su trabajo? No me lo había dicho. Cuando le pregunté por qué estaba usando su propio dinero en lugar del presupuesto del gobierno, me dijo que algunas cosas no se pueden medir en presupuestos oficiales. Esa noche, Valentina y yo cenamos en el porche, algo que se había convertido en una tradición. Era nuestro tiempo para hablar del día, planear el futuro y simplemente disfrutar de la compañía mutua. Mamá, recibí una carta muy extraña hoy, dijo, cortando su ensalada. ¿De quién? De Ricardo. Mis músculos se tensaron. ¿Ricardo? ¿Te escribió? ¿Desde dónde? Desde la prisión en Francia. Aparentemente, fue sentenciado a 2 años por fraude matrimonial. En la carta, dice que lamenta todo lo que hizo y quiere perderme. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, no siento nada. Ni enojo, ni tristeza, ni deseos de venganza. Es como si esa parte de mi vida hubiera sucedido hace décadas, no meses. ¿Vas a responderle? No. No porque lo odie, sino porque no hay nada que decir. Esa Valentine que se casó con él ya no existe. Esta Valentine no tiene nada de qué hablar con él. Me impresionó la madurez en su voz. La mujer sentada frente a mí había desarrollado una fuerza interior que venía de haber tocado fondo y haberse levantado por su cuenta. ¿Sabes qué me enseñó toda esta experiencia, mamá? ¿Qué? Que el amor verdadero no es el que te dice lo que quieres escuchar. El amor verdadero es el que te enseña lo que necesitas aprender, incluso cuando duele. Es una lección difícil de aprender, pero es necesaria. Ricardo me decía lo que quería escuchar. Me hacía sentir especial. Me convenció de que merecía una vida de lujo sin esfuerzo. Tú me enseñaste que la verdadera riqueza viene del trabajo duro, el respeto y las relaciones genuinas. Esa noche, después de que Valentine se fue a su habitación a estudiar, me senté sola en el porche, mirando las estrellas y pensando en Miguel. Le había prometido que cuidaría de nuestra hija y finalmente sentía que había cumplido esa promesa de la manera correcta. No la había cuidado dándole dinero cuando lo necesitaba. La había cuidado enseñándole a cuidarse a sí misma. No la había salvado resolviendo sus problemas. La había salvado permitiéndole aprender a resolverlos por su cuenta. Al día siguiente era domingo y habíamos planeado visitar la casa de la playa juntas por primera vez desde que la había recuperado. Valentine no había querido ir antes, diciendo que necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. ¿Estás lista? Le pregunté mientras subíamos a la camioneta. Creo que sí. El viaje fue silencioso pero cómodo. Cuando llegamos, Valentine se quedó un momento en la camioneta, mirando la casa donde habíamos pasado tantos veranos familiares. Sube exactamente igual, dijo finalmente. Algunas cosas no cambian, pero otras sí. No soy la misma persona que vendió esta casa. Entramos juntas. La casa estaba limpia y ordenada, exactamente como Miguel y yo la habíamos mantenido durante años. Valentine caminó por cada habitación, tocando los muebles y mirando las fotos familiares que colgaban de las paredes. Mamá, quiero disculparme. ¿Ya te disculpaste, cariño? No. Quiero disculparme específicamente por esta casa.
no solo por venderla, sino por reducir todos nuestros recuerdos familiares a una transacción comercial. Está perdonado. Esta casa representa 40 años de veranos familiares, de cumpleaños, de navidades. Papá construyó ese porche con sus propias manos. Tú plantaste ese jardín. Yo aprendí a nadar en esa playa, y lo convertí todo en dinero para financiar la aventura de un hombre sin valor. Su sentó en el sofá, donde Miguel solía leer los domingos por la mañana. ¿Sabes qué es lo que más me duele? ¿Qué? Que cuando la vendí, no sentí nada. Era solo otra propiedad. Ahora, estando aquí otra vez, puedo sentir a papá en cada rincón. Puedo escuchar su risa, oler su café matutino, ver sus lentes de lectura sobre la mesa. Él está aquí, Valentine. Siempre ha estado aquí. Lo sé. Y también sé que está orgulloso de cómo manejaste todo esto. Pasamos todo el día en la casa, cocinando juntas, limpiando y arreglando pequeños detalles. Era como un ritual de reconexión, no solo con el lugar, sino con los valores que ese lugar representaba. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche que Miguel había construido. Mirando el océano, mamá, tengo una propuesta. ¿Cuál es? Quiero que convirtamos esta casa en un refugio temporal para mujeres que están saliendo de situaciones de violencia doméstica. Un lugar donde puedan quedarse mientras reconstruyen sus vidas. Era la propuesta perfecta. A Miguel le habría encantado la idea de que su casa de la playa sirviera para ayudar a otras familias. Creo que es una idea hermosa. Cariño, podemos usar algunos de los recursos de la fundación para mantenerla. Y yo puedo supervisar el programa a través de mi trabajo. ¿Estás segura de que quieres convertir nuestro santuario familiar en eso, mamá? Los mejores santuarios son los que se comparten. Papá siempre decía que una casa no es verdaderamente un hogar hasta que abre sus puertas a otras personas que necesitan amor. Tenía razón. Miguel siempre había sido generoso con nuestro hogar, invitando a familiares, amigos y vecinos que necesitaban un lugar donde quedarse. Regresamos a casa esa noche con un nuevo proyecto y una relación completamente renovada. Ya no éramos madre e hija unidas por obligación o necesidad. Éramos dos mujeres que habían elegido conscientemente construir una vida juntas basada en el amor, el respeto y un propósito común. Esa noche, antes de dormirme, le hablé a Miguel en silencio. Lo logramos, mi amor. Nuestra hija finalmente entendió lo que realmente importa. Y por primera vez desde su muerte, sentí que me respondía. Siempre supe que lo harías. Ambas son más fuertes de lo que piensan. La justicia había llegado no como venganza, sino como educación. No como castigo, sino como transformación. Y al final, ambas habíamos ganado algo mucho más valioso que el dinero. Habíamos ganado una relación auténtica, construida sobre una base sólida que ninguna crisis futura podría destruir. Un año después, la casa de la playa se había convertido en un refugio funcional. 5 mujeres con sus hijos vivían allí temporalmente, reconstruyendo sus vidas con la ayuda de Valentine y su equipo de trabajadores sociales. La fundación que establecimos había ayudado a más de 50 familias a salir de situaciones difíciles. Valentine había completado su maestría y ahora dirigía el programa completo. Seguía viviendo conmigo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque ambas habíamos descubierto que disfrutamos genuinamente de la compañía mutua. Nuestra relación se había convertido en una asociación entre iguales, llena de respeto mutuo y amor maduro. Una tarde, mientras organizamos documentos para la fundación en la mesa de la cocina, Valentine encontró una vieja foto de los tres, ella, Miguel y yo, tomada en la casa de la playa cuando ella tenía 10 años. Todos sonreímos, abrazados, felices. Mira esto, mamá, dijo, mostrándome la foto. Éramos tan felices entonces. Somos felices ahora también, cariño. Solo que de una manera diferente, más profunda. Tienes razón. Antes éramos felices porque no sabíamos nada mejor. Ahora somos felices porque elegimos serlo, a pesar de todo lo que hemos pasado. Colocó la foto en el refrigerador con un imán. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de cómo manejaste todo? ¿De dejarme sufrir cuando podías haberme ayudado inmediatamente? Nunca, respondí sin dudar, porque si te hubiera rescatado inmediatamente, nunca habrías aprendido a rescatarte a ti misma. Y esa es la habilidad más importante que cualquier madre puede enseñarle a su hija. Gracias, mamá, por amarme lo suficiente como para dejarme caer, y por estar ahí para ayudarme a levantarme de la manera correcta. Nos abrazamos, y en ese abrazo había décadas de historia, meses de dolor, semanas de transformación. Y un futuro lleno de posibilidades.
La lección había sido dura, pero había valido cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda. Carmen tenía razón. Yo no había sido cruel con Valentine. Había sido la madre más sabia que podía ser. Le había dado el regalo más valioso que una madre puede dar, la oportunidad de descubrir su propia fuerza, esa noche. Mientras las estrellas brillaban sobre nuestra casa, supe que Miguel estaba sonriendo desde donde quiera que estuviera. Habíamos cumplido su última voluntad de la manera más perfecta posible. No solo habíamos protegido a nuestra hija financieramente, sino que le habíamos enseñado a protegerse a sí misma emocionalmente, espiritualmente y moralmente. Y esa, descubrí, era la verdadera riqueza que Miguel había dejado. No el dinero en el banco, ni las propiedades, ni las inversiones, sino la sabiduría de saber que el amor verdadero a veces significa dejar caer a alguien para que aprenda a volar. Valentine había caído. Había tocado fondo, y luego había volado más alto de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Y yo había estado ahí, no como una red de seguridad que la atrapó antes de caer, sino como el viento bajo sus alas cuando finalmente aprendió a volar por sí misma. Esa fue mi venganza. No la destrucción de mi hija, sino su renacimiento. No su castigo, sino su salvación. Y al final, ambas ganamos algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar, una relación basada en el respeto mutuo, la comprensión profunda y el amor que sobrevive incluso a las pruebas más difíciles. La historia había terminado, pero nuestra vida juntas apenas comenzaba. Y esta vez comenzábamos con los ojos abiertos, los corazones sabios y el conocimiento de que la verdadera riqueza nunca estuvo en las propiedades o las cuentas bancarias, sino en el coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es lo más difícil. Fin.